Clase de flip-flops. Los flip-flops son elementos secuenciales, es decir, que la ecuación que los rigen es que las salidas no solamente van a depender de las entradas, sino que además van a depender de estados pasados de las salidas, a diferencia de los circuitos combinatorios. Los flip-flops son, por cierto, circuitos básicos que nos van a servir para poder formar otros más complejos, como por ejemplo contadores, registros de desplazamiento y circuitos un poco más complejos como las memorias y los microprocesadores. Una posible clasificación es según si existe o no una señal de reloj que nos rija el momento en el cual se permiten que las entradas puedan modificar a las salidas. Entonces aparecen los flip-flops asincrónicos, que solamente tienen entrada de datos y salidas de datos, y los flip-flops sincrónicos, que además de tener las entradas de datos, tienen una entrada generalmente llamada reloj o clock, la cual va a marcar en el tiempo el momento o un intervalo de tiempo en los cuales se permitan que las salidas sean modificadas por las entradas. Desde este punto de vista, en función de si existe o no una señal de reloj, podríamos decir que también hay una clasificación de los flip-flop según el tipo de función. Entonces, los flip-flop asincrónicos, por ejemplo, tenemos dos casos que son los flip-flop S barra y R barra o los RS, donde la R significa de reset, opuesta a 0 de una salida, y la S de set, opuesta a 1 de la salida, y los que son con barra significa que esa función se activa con nivel lógico bajo. En el caso de los flip-flops sincrónicos, nosotros tenemos tres tipos de flip-flop: el tipo D de delay, T de toggle o basculador o conmutador, y el tipo JK. Generalmente nosotros vamos a conseguir en lógica estándar los tipos D y los tipos JK. Entonces 1T lo vamos a tener que fabricar con un tipo D o un JK. Y en lógica programable, generalmente en los circuitos integrados aparecen todos flip-flops tipo D. Por lo tanto, si necesitamos alguno de los otros dos, lo vamos a tener que fabricar con los del tipo de delay y lógica combinatoria adicional. Bien, vamos a empezar a analizar un poco el tema de concepto de memoria, porque básicamente los flip-flops son circuitos que tienen la capacidad de poder almacenar un estado previo de la salida, cosa que un circuito combinatorio no lo puede hacer. Lo que vemos acá es una compuerta OR que tiene una realimentación. Es decir, todos los flip-flops al fin y al cabo van a terminar de la misma manera. Es decir, tiene que aparecer alguna información de la salida hacia las entradas para tratar de modificar su estado. En el caso que vemos, si nosotros nos imaginamos que inicialmente A y C, que es la salida, valen 0 lógico, y por lo tanto también B va a valer 0 lógico porque está conectada a la salida y es una entrada. Si en un momento determinado A se pone en 1, eso hará que por la función lógica de la compuerta OR, la salida C se pone en 1 y esto implica que B, que es una realimentación, también se va a poner en 1. Por lo tanto, que ya habiendo acá en B un 1, por más que A caiga a 0, se va a seguir manteniendo C, y por más que A vuelva otra vez a 1, C se va a seguir manteniendo en 1 lógico. Es decir, que lo que hicimos de alguna manera es setear al circuito, es decir, que me ha capturado el valor de A cuando se pasó a 1, inicialmente teniéndolo en 0, y va a quedar indefinidamente en ese valor
hasta tanto yo no quite la alimentación y vuelva otra vez a generar un estado de salida con A y B en 0, 0. Bien, la idea es entonces tratar de poder obtener un circuito que sea capaz de poder memorizar, pero esto, lo que hemos visto hasta ahora, solamente nos sirve para poder capturar un 1. Si usáramos una compuerta AND, podríamos hacer lo mismo para capturar, por ejemplo, un 0. Entonces, bueno, vamos a tratar de investigar un poco, a ver de qué manera podríamos generar algo que sea capaz de memorizar, pero tanto un estado como 0 de entrada o como 1 de entrada. Lo que vemos acá es un buffer no inversor, el cual tiene una determinada realimentación. Entonces, si inicialmente, por ejemplo, A vale 0, C también va a valer 0, y eso va a quedar ahí indefinidamente. Si de alguna manera nosotros brevemente pusiéramos a A en 1 lógico, después de un cierto tiempo de retardo, C se pondría en 1 lógico, y por más que soltáramos la alimentación que le conectamos, que fue, digamos, en un breve momento, y dejáramos a A nuevamente en el aire, ya se queda el circuito realimentado y C quedaría permanentemente en 1. Si hacemos lo contrario, que ponemos A, por ejemplo, puesto a masa, momentáneamente eso haría que la salida C se pusiera también a 0 lógico, y como el circuito está realimentado, si le quitamos la alimentación a A, quedaría permanentemente en el estado bajo. Bien, esto no es para nada práctico, debido a que estaríamos haciendo un corto a masa o un corto a la alimentación si pusiéramos un cable conectado a una alimentación positiva o a masa. Entonces, a uno por ahí se le podría ocurrir hacer lo que está acá abajo, es decir, primero poner llaves donde conecten este punto a BCC o a 0 volt, y para no hacer un cortocircuito se le pondría una resistencia que me limite la corriente. Es decir, en el momento que yo ponga esto a masa, ¿sí? Evidentemente no estoy poniendo la salida con un cortocircuito a masa, sino que lo haría a través de una resistencia. El problema es que esto no funciona bien porque esa resistencia de realimentación me estaría degradando la salida. Una alternativa podría ser esta, es decir, lo que yo tengo acá es dos comandos de poner a 1 y poner a 0 y una salida Q. Si yo ese buffer no inversor lo divido en dos inversores puestos en cascada, estoy teniendo, digamos, el mismo efecto. Estoy negando dos veces, por lo tanto tengo la salida sin negar. Entonces yo lo que podría hacer acá es poner, por ejemplo, un pulsador que se conecte a masa de la salida de este punto antes de entrar a este inversor, y a la salida de este inversor a través de una resistencia poner otra llave puesto a masa. Entonces, si por ejemplo yo pongo este pulsador a masa, lo que haría, estaría poniendo 0 volt acá, por lo tanto pondría un 1 en Q, y como este circuito está realimentado, pondría Q negado en 1, perdón, en 0, por lo tanto el circuito me quedaría realimentado, por más que largue el pulsador, y obtengo permanentemente Q igual a 1. Si en cambio pusiera el pulsador donde dice reset barra a masa, a 0, estaría poniendo un 0 en la entrada de este inversor, un 1 a la salida de Q negado, y este 1 haría que Q valga 0 a través del inversor, y si yo largo el pulsador me quedaría el sistema realimentado, pero ahora con niveles lógicos opuestos. Bueno, esto sigue siendo una mala idea porque yo acá de vuelta degrado, por ejemplo, la entrada a este inversor a través de esta resistencia, lo mismo que la entrada de este inversor a través de esta resistencia. Lo que yo podría hacer es reformular este circuito y obtendríamos esto que está acá. El circuito de los dos inversores, en realidad acá utilizo dos compuertas NAND, que
si una de las patas estuviera en uno lógico, me quedaría la otra con su salida como si fuera un inversor. Entonces lo que haría con este circuito, y es lo que vamos a analizar, es que si en algún momento este pulsador que dice set barra se pone a 0, este 0 de acá debería poner en algún momento Q a 1, pero siempre y cuando esta pata de acá arriba estuviera en uno lógico. Para eso vamos a tener que analizarlo, es decir, este circuito que está formado por dos compuertas NAND, tengo que analizarlo de alguna manera para poder sacar una tabla de verdad y ver qué es lo que hace. Este circuito que está acá se puede reordenar un poco y me queda como generalmente se ven en los libros, es decir, dos compuertas NAND, una debajo de la otra, y una realimentación de Q a la entrada de la otra, y lo mismo de la otra pata que generalmente se llama Q negado y que se realimenta a la entrada de la NAND superior. Las entradas, estas entradas de datos que se llaman set barra y R barra o reset barra, están conectados a masa a través de los pulsadores y están conectados a VCC a través de resistencias. Las resistencias están para limitar la corriente cuando los pulsadores se conecten a masa. Entonces, la corriente va a circular a través de VCC por esta resistencia, la de arriba, si cierro el pulsador de arriba, o va a circular corriente por la resistencia de abajo si presiono el pulsador de abajo. La idea es tratar de analizar este circuito que básicamente está teniendo 4 entradas, 2 de datos que vienen de afuera y otras 2 de realimentación con las salidas y 2 salidas. Bien, lo que vamos a tratar de explicar cómo funciona este circuito es a través de un diagrama de Carnot doble, para no poner dos diagramas de Carnot, uno que sea para una salida y otro que sea para la otra salida. Entonces vamos a considerar que tenemos las dos compuertas NAND, que cada una tiene un tiempo de retardo en actuar, las salidas respecto de las entradas, la de arriba es tau 1 y la de abajo es tau 2, y por ahora vamos a poner Q grande y P grande a las salidas, y las realimentaciones las vamos a llamar con Q minúscula y P minúscula, y las entradas de datos S barra y R barra. Lo que estamos poniendo acá, en este diagrama de Carnot doble, es el primer nivel lógico que aparece es el que corresponde a Q, y el segundo es el que corresponde a P. Y de alguna manera, si bien acá es cable lo que conecta la salida a la entrada de una compuerta hacia la otra, vamos a considerar que yo en un momento determinado pongo determinados valores en S barra, P, Q y R barra, y quiero ver cómo evoluciona esa información en cada una de las compuertas y qué valores van a adoptar Q y P grande. Esa sería la idea. Entonces, para cada una de las combinaciones que yo puedo poner acá de entrada, estas 4 entradas, que son las que aparecen acá, voy a tener valores de Q grande y P grande. Por ejemplo, si S barra y P chica valen 0 las dos, me va a dar un 1 en Q grande, y si Q y R barra a las entradas valen también 0, me va a dar un 1 en P. Esto es lo que se ve acá. 0, 0 en S barra y R barra, y en QP y chiquita 0, 0 me da 1, 1. Así me puedo armar, digamos, todo el diagrama de Carnot. Y lo que voy a ver es las distintas combinaciones que yo pueda tener. Es decir, acá yo tengo 4 entradas, entonces tengo 16 combinaciones, 2 a la 4. Entonces tengo 16 combinaciones que me van a dar valores diferentes en la salida de Q y P grande.
Vuelvo a repetir, Q y P son los valores que se van a generar porque yo les puse determinados valores acá a las entradas. Es decir, que se puede ver Q y P como algo que va a pasar, pero si inicialmente yo pusiera determinados valores acá en las entradas. Bien, vamos a plantearnos algunas combinaciones. No es necesario hacer todas. Vamos a considerar primero, por ejemplo, el caso de que S barra R barra valgan 1 ambas y Q y P chiquita valen 1, 0. Es lo que tenemos acá. Tenemos que vale 1, 1 las entradas S barra y R barra y que P y Q chiquita valía 1, 0. Entonces, en ese caso, lo que yo voy a tener, como se ve acá, un 1 acá, un 0 acá. Desde ese momento me fijo, bueno, ¿qué va a pasar con las salidas de Q grande y P grande? Si yo tengo S barra en 1 y tengo P en 0, lo que yo voy a tener, en ese caso, con P en 0, es una salida en la compuerta de arriba que va a ser igual a 1, porque tengo un 0 que manda en la NAND. En la de abajo voy a tener que Q chica vale 1, pero también R barra también vale 1, entonces 1 y 1 me da un 0 acá. ¿Sí? Eso significa que yo estaría inicialmente trabajando en esta condición, es decir, 1, 1, S barra, R barra, y 1, 0 en Q y P chiquita, y este es el valor que tiene Q y P grande. Ahora voy a ver qué sucede si, por ejemplo, yo pasara R barra de 1 a 0. Si yo paso R barra de 1 a 0, acuérdense que esto valía 1, acá. Si yo tenía antes 1, 1 que me daba un 0, ahora estoy teniendo un 0 acá. Por lo tanto, este 0 manda y esto me lo va a convertir en un 1. Si eso sucede después de un tiempo tau 2 en que esta compuerta se va a avivar porque tiene un retardo. Entonces, después de un cierto tiempo de retardo, esta salida en P pasa a 1 y Q grande todavía vale 1 porque todavía no se avivó que tiene que cambiar, si es que tiene que cambiar. Entonces yo pasé de esta condición de Q y P grande 1, 0 a 1, 1. Bien. Pero fíjense que eso va a ser que ahora, inicialmente, si quiero ver cómo sigue la cosa, ahora Q y P grande vale 1, 1 y por lo tanto QPI chica vale 1, 1 también, porque estos valores se van a trasladar acá. Entonces, para la nueva condición que es S barra en 1 y R barra 0, ¿sí? Que sería la condición esta que está acá, los nuevos valores que va a tener Q y P chiquita van a ser 1, 1, es decir, este valor que tengo acá. Ahora bien, esto que pasó al nivel lógico de 1 se transfiere acá. Y acá tengo 1, 1, 1, 1. Por lo tanto, Q con 1, 1 pasa a 0. Y este 0 se pone acá. Y 0, como esto ya estaba con 0, no me va a modificar más a P que va a quedar en 1. Entonces el circuito, ¿sí? Cuando pasó con R barra de 1 a 0, ¿sí?
cambié a trabajar en esta zona siempre, ¿sí? Porque hice el cambio de R barra de 1 a 0 y evolucionó las salidas Q y P de 1 a 1 a 0, 0, perdón, 0, 1 y quedó 0, 1. 0, 1 con las entradas 0, 1. Entonces, este es un estado ya estable. Pero lo que se nota que en algún momento P, la salida P, cambió de nivel después de un cierto tiempo de retardo tau sub 2. Así podemos analizar otros casos. Por ejemplo, este de acá. Consideramos, por ejemplo, que S barra y R barra valen 0, 1 y que Q y P chica valen 1, 0. Entonces estoy trabajando acá con Q y P grande. Y se me ocurre ahora que S barra, que estaba en 0, lo paso a 1. Entonces me quedan las dos entradas en 1, 1. Entonces S barra pasa de acá a acá. Entonces voy a estar trabajando solamente con esta columna de valores de Q y P nuevos. Si hago eso, me encuentro con que en esta situación inicial, donde ya había un 0 acá en esta pata, porque había un 0 en P, ¿sí? El hacer que esta entrada que valía 0 la paso a 1 y a 0, lo que quiera, no me va a cambiar nada porque ya hay un 0 acá que me está obligando a que esta compuerta esté siempre en 1. Por lo tanto, no me va a modificar para nada las salidas. Entonces, lo único que hago es pasar de 1, 0 las salidas a el mismo valor 1, 0. O sea que el cambio de haber pasado S barra de 0 a 1 con R barra en 1 siempre, no me afecta para nada las salidas. Eso puede decirme entonces de que conseguí una combinación en la cual las salidas no cambiaron, se quedaron como estaban. Planteamos lo mismo ahora, o sea, planteamos el escenario donde ahora es R barra la que vale 0 y S barra en 1, y cambiamos R barra de 0 a 1. Es decir, estoy acá y cambié R barra de 0 a 1, manteniendo S barra en 1. Y supongo, por ejemplo, que Q y P chiquita inicialmente valían 0, 1. Entonces estoy trabajando acá. Y pasa exactamente lo mismo que el caso anterior, con la única diferencia que ahora los valores son 0, 1, que tiene Q y P grande. Entonces no me modificó para nada el estado de las salidas el haber pasado R barra de 0 a 1, estando S barra en 1. Bien, vamos a suponer ahora que en esa condición donde ambas entradas estaban en 1, 1, Q y P chica valen 0, 1. O sea que estoy en este escenario 0, 1 y 1, 1 es 0, 1. ¿Sí? Bien, en principio, si yo ahora paso S barra de 1 a 0, estando P en 1 y Q en 0 acá, este cambio de 1 a 0 sí me afecta ahora esta compuerta porque P valía 1. Entonces al poner un 0 ahora acá me va a hacer cambiar esto a 1. Después de un cierto tiempo de retardo tau 1. Este 1 que se mete acá, ¿sí? Porque valía 0, un 0 acá me forzaba que esto valga 1, pero ahora esto cambió a 0 y este 0 ahora tengo que ver cómo me hace cambiar este 1, perdón, porque esto pasó a 0, entonces Q, después de un cierto tiempo de retardo tau 1, pasa a 1. Y P todavía vale 1, que es esta condición que está acá. Lo único que hice ahora es el camino donde cambió solamente la compuerta de arriba, es la única que se avivó. Pero resulta que este cambio en Q me afecta ahora esta compuerta de acá abajo.
Y la compuerta de acá abajo, que inicialmente tenía un 1, 1, y por lo tanto era 0, ahora pasa a 1. Entonces un 1 y un 1 me hace cambiar esto a 0 en P. Y es lo que yo tengo acá. Y ya el circuito, este cambio, no se ve reflejado acá de vuelta por la realimentación, porque ya acá hay un 0 que me manda para que esto siempre valga 1 de ahora en más. O sea que no puede haber cambio por esta pata de acá. Entonces me queda definitivamente en 1, 0. Estos estados que están acá son estados inestables, es decir, son lo que llaman metaestables, es decir, son transitorios que ocurren debido a que va evolucionando la información que se realimenta y siguiendo un patrón dado por los tiempos de retardo, es decir, cambian después de haber pasado los tiempos de retardo de cada una de las compuertas. Vamos a ver ahora otro caso. El caso donde las entradas de S barra y R barra están en 0 las dos. Y por lo tanto, si yo pongo las entradas en 0, 0, eso va a forzar que sin importar lo que van a las entradas, las salidas, un 0 manda en una NAND, por lo tanto vale 1, 1 QIP. Entonces inicialmente estar en la combinación 0, 0 con 1, 1, obtengo este valor de QIP que vale 1, 1. Y esto de ahí no se mueve. Si supongo ahora que simultáneamente las dos entradas las paso a 1, es decir, de 0, 0 paso las dos a 1, 1, ahora voy a tener un cambio en las dos compuertas, porque esta de acá recibe las dos unos y va a tender a poner Q en 0, y estas dos reciben un 1 y van a tender a poner P también en 0. Entonces, el tema es, ¿las dos compuertas responden al mismo momento o una responde antes que la otra? ¿Y cuál? Si tenemos dos opciones. Entonces vamos a suponer que las dos compuertas, ¿sí?, tienen el mismo tiempo de retardo. Tau 1 igual a tau 2. La otra sería, por ejemplo, que tau 1 sea menor que tau 2 o que tau 1 sea mayor que tau 2. Si ocurre este escenario donde exactamente las dos compuertas tienen el mismo tiempo de retardo, cosa que eso no ocurre en la realidad, una es, aunque sea levemente más rápida o más lenta que la otra, esto estaría cambiando en un tiempo tau, llamémosle tau 1 igual a tau 2 igual a tau. Después de un tiempo tau, esto cambia, por ejemplo, a 0, 0, los ceros se realimentan acá, ese 0 me generan un 1, pero eso se va a generar después de un tiempo tau, y así siguiendo el circuito va a oscilar. Y Q y P van a tener los mismos valores, en un instante tienen 1, un tau de tiempo después tienen los dos ceros, y así siguiendo el circuito estaría permanentemente oscilando. Pero si suponemos que tau 1 es, por ejemplo, mucho más chico que tau 2, o sea que la compuerta de arriba es mucho más rápida que la de abajo, si esta cambia primero que esta puede cambiar, por ejemplo, poniéndose 1, 1, y esto pone un 0, y este 0 se metería acá, y antes que esta cambie, porque esta es mucho más rápida, antes que esta se avive, un 0 acá hace que esto valga 1, y esto está permanentemente en 1 y esto quedó en 0. Y si pasa al revés, que la compuerta de abajo sea muchísimo más rápida que la de arriba, esta se pondría en 0 y este 0 ya me bloquearía para que esta cambie y esta quedaría siempre en 1. Entonces lo que voy a tener en esas dos condiciones es que o me queda 0, 1 o 1, 0, dependiendo de cuál es mucho mayor en velocidad que la otra. Acá ven el caso en que las dos son exactamente iguales y el circuito oscilaría entre este estado y este estado. Esto no es realista. Lo que es más realista es que una sea mayor
en cuanto a velocidad respecto que la otra. Acá tienen, por ejemplo, el escenario donde tau 1 es menor que tau 2, entonces termina todo con Q en 0 y P en 1. Y acá, al revés, la compuerta de arriba es más lenta que la de abajo, entonces termina todo con Q y P igual a 1, 0. ¿Qué va a pasar en la realidad? Que van a ser por ahí un poco diferentes y va a haber alguna oscilación hasta que termine en ser así, 0, 1, 1, 0. Bien, con todas estas combinaciones nosotros podemos armar la tabla de verdad de este flip-flop S barra R barra, y esto es lo que se obtiene como resultado. Habíamos visto que, y por esto se le llama prohibido, que el tener 0 y 0 a las entradas hacen que las salidas valgan 1 ambas. Y acá, por una cuestión de el interés que se tiene que los flip-flop tengan dos salidas, una sea la negación de la otra, primero no admitiríamos que esos valores de Q y P valgan los dos 1 o los dos 0. Entonces, 0, 0 es un estado prohibido, porque eso primero que nos daría Q y P igual a 1, 1. Acá, en vez de poner P, ponemos Q negado. Y lo que significa de n más 1 es lo que va a suceder con esa salida una vez que nosotros pongamos esos valores de entrada. Es decir, el 0, 0 en principio es prohibido. ¿Prohibido por qué? Porque si de 0, 0 pasamos a 1, 1, el circuito va a empezar a oscilar. Y no queremos esa condición. Y no queremos tampoco una condición donde aparezcan que Q y Q negado sean iguales, porque si no, no sería tener uno a la inversa del otro. Y de lo que habíamos analizado también se ve que siempre que se ponga S barra en 0 con R barra en 1, termina todo con Q en 1 y P en 0, que en este caso se llama Q negado. Y si S barra vale 1 y pongo a 0 R barra, va a forzar a Q a que valga 0 y el otro vale lo contrario, 1. Y la otra es que si yo estaba en 0, 1, 1, 0 y pongo las dos en 1, no tengo cambio como habíamos visto en las salidas. Entonces, si yo pongo S barra y R barra en 1, 1 las dos, obtengo que el próximo valor de Q de salida va a ser el anterior, no se va a modificar, y el próximo valor de Q negado va a ser el anterior, que tampoco sufre cambio alguno. De esta tabla, donde se ve que es un circuito secuencial, justamente está en esta combinación. Esta combinación a mí me permite almacenar el estado anterior que tenía las salidas. Cuando pongo 0, 1, 1, 0, fuerzo a 1, 0 y 0, 1 respectivamente. Pero cuando pongo 1, 1, mantengo lo que anteriormente tenía. O sea, si yo pongo 0, 1 y fuerzo a que Q valga 1, y después S barra la llevo a 1, mantengo ese 1 ahí. Entonces, esto es lo que me da la propiedad de memorizar. Podemos hacer un diagrama de tiempo viendo todas las combinaciones de S barra y R barra con Q y Q negado. Y podemos ver acá, por ejemplo, que si yo estaba trabajando con S barra y R barra, por ejemplo, poniendo en 0 S barra y R barra en 1, la salida Q vale 1 y Q negada vale 0. Si las pongo las dos arriba, me mantiene el valor que tenían anteriormente las salidas. Y por ejemplo, si yo bajo R barra, lo primero que va a cambiar es Q negado, porque es la que está, la pata de entrada de R barra responde, digamos, a lo que era P. Entonces, después de un cierto tiempo, Q negado va a cambiar, y después de un cierto tiempo de realimentación va a cambiar Q. Y se mantiene, por ejemplo, acá esa relación, es decir, la primera compuerta que responde es la primera que se va a cambiar y por la realimentación después cambia la otra.
Y acá se ve, por ejemplo, la condición en la cual yo tengo en 0, 0, S barra y R barra, donde dije que las dos valían 1. Esto es lo que estaría prohibido en hacer en este flip-flop. Porque tengo Q y Q negado que valen lo mismo, vale 1. Y acá es donde empiezan los problemas. Si, por ejemplo, los dos tiempos de retardo fueran exactamente iguales, tau 1 y tau 2, cuando levanto las dos entradas a 1, el circuito empezaría a oscilar con un periodo igual a 2 tau. Bien, el mismo análisis se puede hacer con el otro flip-flop asincrónico que se denomina RS. La única diferencia es que está formado con compuertas NOR en vez de NAND, y ahora para activar las funciones de set y reset hay que poner esas entradas a 1 lógico, como se ve acá. Si se hace exactamente el mismo análisis, este circuito que está acá responde a esta tabla de verdad, donde ahora lo que es prohibido es el 1-1, porque el poner 1-1, que es lo que manda, si yo lo paso a 0-0, el circuito empezaría a oscilar. Entonces 0-0, para este circuito en particular, 0-0 mantiene el estado anterior. 0-1, con el 1 en S, obliga a que la salida Q valga 1, y un 1 en R obligaría a que la salida de Q valga 0. Entonces el reset se hace efectivo en 1 y el set se hace efectivo en 0. Por eso se llama RS, sin la barra. Bien, como ejemplo de una posible utilidad de un flip-flop asincrónico, por ejemplo el S barra R barra, es lo que tenemos acá. Supónganse que ustedes tienen un circuito que a través de una llave yo quiero poner una pata de entrada, digamos, a 1 o 0 lógico. Si yo esto lo hago, por ejemplo, con este circuito donde tengo una batería, una llave y esta resistencia representaría de alguna manera la impedancia de entrada de una compuerta, lo que generalmente va a ocurrir en las llaves es que uno cuando toca suele haber varios rebotes hasta que efectivamente la llave queda perfectamente, digamos, o definitivamente cerrada. Entonces la tensión de salida, en ese caso, sería que la tensión en la resistencia o la entrada de lo que fuera tiene una serie de oscilaciones hasta que definitivamente llega al valor de BCC. Esto que está acá, como vamos a ver después, si esto por ejemplo lo recibiera un contador y el contador por ejemplo se dispara por flanco, acá el tipo ve que hay un flanco de subida, otro flanco de subida, otro flanco de subida, y yo lo que quería por ejemplo que un solo flanco me haga que el contador cuente un evento y resulta que con esto me contó 3 eventos. Entonces esto no es aceptable. Lo que yo quiero acá es que haya un escalón directamente y no esta señal así. Entonces para eso podría llegar a utilizar este circuito que es un flip-flop S barra R barra, donde acá voy a utilizar ahora esta llave, o sea, esta llave de acá la reemplazo con esta doble inversora, donde fíjense que si por ejemplo la llave está conectado así, como está ahora, con la pata de reset a masa, la salida Q vale 0. Las dos entradas están conectadas a resistencias, a BCC, o sea que si la llave estuviera en el aire, no tocando ninguno de los contactos se pondría a masa, por lo tanto recibirían 1-1 estas entradas. Pero bueno, en este caso en particular, lo que pasaría con la llave es que cuando está en esta posición, a masa, la patita de reset barra recibe un 0 lógico y la de set barra, como no está tocando acá, se conecta a través de la resistencia BCC. Entonces hay un 1 lógico. Eso en la tabla de verdad me dice que Vout vale 0.
Si yo ahora la llave la muevo para que quede tocando permanentemente en el otro contacto, cuando está en el aire, la llave y no toca ninguno de los dos, se pone 1-1. Pero eso en la tabla de verdad del flip-flop me dice que mantenga el estado anterior de la salida. Entonces Q sigue quedando en 0 y Q negado sigue quedando en 1. Cuando la llave toque este contacto, y el problema es que va a tocar y después se va a despegar y va a volver a tocar y va a despegar así varias veces hasta que queda definitivamente tocando, pero cuando toca la primera vez ya me está poniendo un 1 en, a masa, ¿sí? O sea, me está conectando set barra a masa y el contacto de reset barra está quedando siempre en 1 lógico a través de la resistencia, porque ya no vuelve a tocar más el pulsador este borne. Entonces esto está permanentemente en 1 lógico. Así que esto, si toca y no toca, toca y no toca, va a quedar a 0 o a 1, a 0 a 1. Por lo tanto, la primera vez que queda en 0, un 0 acá y un 1 acá, hace que esto valga 1. Y todas las veces que la llave queda abierta es 1-1 que mantenga el estado anterior. Entonces Q va a quedar permanente en 1. Es un poco lo que se ve acá.